¿Qué tal? Soy Fermín Cuarto. Me da mucho gusto estar con ustedes en esta conferencia de hombres Mar Adentro 2020. Qué nombre tan adecuado para lo que ha sucedido en este año 2020. Nos íbamos a ver presencialmente, pero fue imposible por todo esto de la pandemia. Pero bueno, en momentos difíciles y de dificultad, Dios abre puertas de una manera distinta y ahora ha abierto una puerta a través de esto, a través del video. Y de esta manera podemos estar en contacto contigo. Y bueno, un saludo a toda la gente de ahí, de Cancún, y de todos los que nos están viendo, pero especialmente de Cancún. Hemos estado orando por ustedes. Este huracán que venía, se acercaba y amenazaba y todo esto, bueno, ¿qué más mar adentro podía ser esto que está sucediendo en el 2020? A mí me ha tocado, bueno, ver una porción de el libro de Jeremías y una pequeña escena en la vida de Jeremías. Ya hemos estado hablando de él, así es que, bueno, voy a leer el pasaje que me ha tocado y vamos meditando en él poco a poco. Dice así en Jeremías 20, del versículo 7 al 12, de esta manera. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por permitirnos el día de hoy meditar en tu palabra y conocerte un poco más y conocer tu voluntad para nuestras vidas. Ponemos este tiempo de enseñanza en tus manos. Háblanos, Señor. Corrígenos, Señor, si es necesario. Redargúyenos, pero también enséñanos e instrúyenos, Señor. Queremos ser hombres tuyos, enteramente preparados para toda buena obra. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Pues ya se ha hablado de Jeremías y cómo era un profeta que en realidad no tuvo mucho éxito si lo midiéramos de la misma manera en que se mide en el mundo el éxito el día de hoy. Su mensaje no fue bien recibido. Su mensaje de cómo Babilonia vendría para destruir todo el pueblo de Israel y Jerusalén, no había sido bien recibido. Y no hay más tristeza que esta, que habiendo una restauración en el Señor, habiendo perdón de pecados, no nos arrepintamos de nuestros pecados y acudamos a Él para una restauración. El pueblo de Israel no lo hizo. Y estas palabras de Jeremías están dentro de un contexto. Jeremías en el capítulo anterior había dicho este mensaje. Solo para ponerlo en contexto, mira lo que decía Jeremías a los reyes de Judá y a los moradores de Jerusalén en el versículo 3. Porque en esta porción que leímos, dice que Jeremías trató de apagar el mensaje, de ya no hablar ese mensaje. Pero ¿cuál era ese mensaje? Bueno, Jeremías lo resumió en el verso 8 que leímos como violencia y destrucción. Pero esto es un poquito más detallado. En Jeremías 19:3 dice así. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñirán los oídos, porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Por tanto, de aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Ginón,
sino valle de la matanza. Y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer a espada delante de sus enemigos, y en las manos de los que buscan sus vidas. Y daré sus cuerpos para comida a las aves del cielo, a las bestias de la tierra. Pondré a esta ciudad por espanto y burla. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará sobre toda su destrucción. Y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno que comerá la carne de su amigo en el asedio y en el apuro con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus vidas. Este fue el mensaje que Jeremías traía. Ese es el mensaje que escucharon. Este es el mensaje que él no podía callar ni apagar porque ardía en su corazón. Un mensaje que bien resumió él como violencia y destrucción. Pero no una violencia y destrucción simplemente porque sí, sino que Dios les habló exactamente por qué traía este castigo, esta disciplina sobre el pueblo de Israel. Y era por su pecado, porque adoraban a otros dioses, porque hacían cosas que ni al pensamiento de Dios habían subido, como sacrificar a sus propios hijos. Y las consecuencias iban a ser terribles. Una nación vendría y los destruiría y los asediaría a tal punto, los apretaría tanto, los empujaría tanto, que los llevaría hasta el punto de comer las carnes de su amigo, porque no va a haber comida. Eso es lo que está diciendo. Va a haber un sitio en la ciudad que no habrá comida, que terminarás haciendo eso. Y el pueblo de Judá y los reyes de Judá y los moradores de Jerusalén no están recibiendo este mensaje. De hecho, en el capítulo 19 no solamente se describe el mensaje, sino que le pidió Dios que tomara una vasija de barro y que después de que dijera estas cosas, él quebrara a los ojos de los hombres que estaban ahí esa vasija. ¿Y qué está diciendo con esto? La vasija y el barro, ¿no? La palabra de Dios dice que nosotros somos como barro en sus manos y Él nos moldea. Y nunca el barro le puede decir al alfarero, ¿por qué me estás haciendo de esta manera? Estamos en las manos de Dios. Pero en las manos de Dios Él puede moldearnos, Él puede transformarnos, Él puede hacernos útiles, Él puede hacer su obra en nosotros. Pero cuando se endurece ese barro, ya no hay manera de moldearlo. Y eso es lo que ha sucedido con este pueblo. Entonces, solamente quiero decir esto, que el pecado no te endurezca. Si tú el día de hoy reconoces que has pecado, que te has alejado de Dios, que adoras otros dioses, y yo sé que no estás adorando a Baal, a lo mejor es la primera vez que escuchas acerca de Baal, ¿no? Pero a lo mejor estás invirtiendo más tu tiempo, tu esfuerzo, tu amor en aquellas cosas que perecen, en aquellas cosas que el mundo parece valorar más, pero que delante de Dios no tienen ese valor. Y te has alejado de Dios y Dios te lo ha mostrado, quizás a través de esta conferencia, a través de las predicaciones anteriores. No endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. El escritor de Hebreos, recordando un pasaje del Antiguo Testamento, dice eso: hoy es día de salvación. No endurezcas tu corazón. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. El pueblo endureció su corazón. Y Jeremías llevaba dando este mensaje por mucho tiempo, y seguramente ya lo mencionaron, durante 40 años estuvo dando este mensaje, y el pueblo pareciera que, bueno, no lo recibe, pero también ya se cansó de escucharlo. Ya se cansó de que este hombre estuviera diciendo lo mismo y no se viera que fuera a suceder. Pero Dios es firme. Él les dice en el verso 11, cuando rompe esta vasija, dice: así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Y en Tofet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar. Así haré a este lugar, dice Jehová, y a sus moradores, poniendo esta ciudad como Tofet. Las casas de Jerusalén y las casas de los reyes de Judá serán como el lugar de Tofet, inmundas. Por todas las casas sobre cuyos tejados ofrecieron incienso a todo el ejército del cielo y vertieron libaciones a dioses ajenos. Ellos habían hecho públicamente su alabanza y su adoración a otros dioses
por encima de los tejados, que entonces Dios dice, yo haré esto públicamente y todos lo van a ver. Lo leímos ya hace unos momentos. Los enemigos verán la destrucción y se burlarán. El Señor les está diciendo, han endurecido su cerviz por no oír mis palabras. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Jeremías está dando este mensaje y no es recibido. Su corazón está demasiado duro y Dios les dice, entonces los voy a tener que quebrantar. Y quizás fue algo así, un quebranto lo que te llevó al Señor. Endureciste tu corazón por tanto tiempo y no oíste su palabra por tantos años que llegó un punto en que te quebrantó para entonces voltear a saberle. Y si Dios te quiere quebrantar, deja que te quebrante a tal manera que entonces vayas a Él y recurras a Él y busques en Él. Este libro, seguramente también ya se ha mencionado, este libro es previo al exilio en Babilonia, al cautiverio en Babilonia. Y también hay profecías donde se nos dice, bueno, estando allá, me vas a buscar y me vas a encontrar porque me vas a buscar de todo tu corazón. Entonces Dios va a quebrantar a este pueblo porque no ha escuchado sus palabras y eso ha hecho que endurezcan su corazón. Ahora, otra vez, estamos en este mensaje donde Jeremías describe en dos palabras su mensaje, violencia y destrucción, y cómo esto ha traído escarnio a él y afrenta. ¿De qué manera trajo este escarnio y afrenta? Bueno, leamos la primera parte de Jeremías 20 para darnos cuenta cómo fue así hecho. Mira lo que dice el verso 1 del capítulo 20 de Jeremías. El sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Entonces el mensaje llegaba a los oídos, pero no entraba al corazón, no pasaba por los oídos, no era escuchado. Pero el sacerdote Pasur escuchó que profetizaba estas palabras. ¿Qué hizo Pasur? En vez de venir al arrepentimiento, hizo esto. Verso 2. Azotó a Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Entonces Pasur, en lugar de recibir este mensaje, arrepentirse, como la invitación que te estamos haciendo a ti, Pasur decidió mejor callar a Jeremías y lo que hizo fue azotarlo y públicamente humillarlo. Aquí me dice que lo puso en el cepo. La palabra cepo, cuando yo pienso en un cepo, pienso en eso, en un grillete y una cadena y estar amarrado a un solo lugar. Pero la palabra cepo en el original tiene una connotación de torcer. Entonces, muy probablemente sí sea un lugar de donde Jeremías no puede salir porque está encadenado, pero probablemente está encadenado en una posición extraña, rara, donde su cuerpo no encuentra descanso y donde la gente que pase por ahí se puede burlar de Jeremías por cómo está. Entonces, qué fuerte, ¿no? O sea, el mensaje que Jeremías trae, que viene de parte de Dios. Jeremías no está hablando de sí mismo, está hablando de parte de Dios. Pero Jeremías está hablando y no se escucha su mensaje, no es escuchado su mensaje y aparte lo que se gana son azotes y una burla pública delante de las personas que pasaban por esta puerta superior de Benjamín que conducía a la casa de Jehová. En el verso 3 dice, y al día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías, ¿qué le va a decir Jeremías? Pasur lo saca del cepo, ya lo saca de esta burla pública y de este estar torcido y encadenado, y Jeremías vuelve a hablar. ¿Qué va a decir? Quizás, a lo mejor, muchos de nosotros le advertiríamos, le animaríamos, le aconsejaríamos, oye, pues a lo mejor bájale de tono a tu mensaje, ya que te dejaron libre. Pero Jeremías dice esto. Les dijo entonces Jeremías, Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib, que significa terror por todas partes. Dice ahí, porque así ha dicho Jehová, he aquí haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán, y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia,
y los llevaré cautivos a Babilonia y los matarán a espada. Entregaré asimismo toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo, todas sus cosas preciosas, y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos. Y los saquearán y los tomarán y los llevarán a Babilonia, y tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa iréis cautivos. Entrarás en Babilonia, y allí morirás, y allí serás enterrado tú, y todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado con mentira. Entonces Pasur no solamente era el sacerdote y el príncipe en la casa de Jehová, sino también era un profeta que profetizaba mentiras. La profecía de los falsos profetas en ese momento era paz y seguridad, no pasa nada. Y no solamente eso, sino que incluso estaban buscando el cómo hacer pactos con Egipto para ser librados de esta invasión de Babilonia, ¿no? Pero bueno, Jeremías no bajó ni una nota la intensidad del mensaje. Al contrario, le habla específicamente a Pasur, y a Pasur le dice: Dios te conoce con este nombre, Magor Misabib. Y guarda esto, Magor Misabib, que significa terror por todas partes, porque ya lo leímos esta pequeña frase, no sé si te acuerdas, pero la leímos en el pasaje que leímos al principio, ¿no? Y le dice a Pasur, lo que va a suceder es que se van a llevar todo, se van a llevar los tesoros, se van a llevar cautivos a las personas, y tú vas a ir a dar hasta Babilonia cautivo, y allí vas a morir. Y allí vas a morir. Entonces el mensaje no se disminuyó de intensidad, sino todo lo contrario. Jeremías sigue siendo fiel al mensaje que Dios le ha dado. Dios llamó a Jeremías y le dice en los primeros capítulos de este libro que lo llamó y lo escogió desde antes del vientre de su madre, desde el vientre de su madre, desde antes de que fuera concebido. Él había sido escogido, Jeremías, y tenía este mensaje que dar, y por más difícil que era, Jeremías lo había entregado, había sido fiel en entregarlo. Y ahora llegamos a la porción que nos ha tocado, me ha tocado a mí. Y en este pasaje lo encontramos muy contrariado a Jeremías, porque lo que estamos viendo es el conflicto que hay dentro de sí mismo después de haber mostrado su fidelidad y su obediencia a entregar el mensaje que Dios le había dado, por más difícil que era. Entonces le he estado dando vueltas a esto, porque este es un profeta y entregando un mensaje directo y claro, específico en un momento específico de su vida. Pero creo que nosotros como hombres, ¿qué es lo que Dios nos ha llamado a hacer? ¿Cuál es el llamado que tú tienes? O sea, quizás no es este llamado de profetizar el juicio de Dios en Cancún, en la zona hotelera, delante de tal hotel, ¿no? A lo mejor no es eso. Pero todos tenemos un llamado de parte de Dios, y creo que yo lo resumiría así: adorarle con todo lo que somos. Para eso Él nos escogió. Nosotros tenemos algo muy parecido a lo que sucede con Jeremías. Hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo. Eso es lo que dice en Efesios. Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestes. Nos escogió antes de la fundación del mundo. Pero ahí mismo en Efesios me dice, ¿para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, ¿a qué Dios nos ha llamado? A glorificarle. ¿Le glorificamos cómo? Siguiéndole, viviendo para Él, presentando nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Eso es lo que Él espera de nosotros, que vivamos para Él, que vivamos en verdad, hablando verdad, caminando en Él, llenos de su Espíritu. Y sí, claro, predicando su palabra, predicando el Evangelio. Eso nos ha llamado a hacer a todos nosotros. Pregunta es, ¿lo has estado haciendo? ¿Se ha generado algún conflicto dentro de ti en medio de estarlo haciendo? ¿Qué tanto éxito has tenido al hacerlo? Y creo que muchas veces nos encontramos como Jeremías. Quizás no hasta el punto de ser puestos en un cepo, torcidos, y convertirnos en la burla y la afrenta delante de muchas personas, o a lo mejor quizás sí. He escuchado de un amigo que
trabaja en su trabajo, saben que es cristiano, se burlan de él constantemente y constantemente le ponen, lo hacen voltear a la computadora de al lado para que vean una cosa que saben ellos que él no aprecia, ¿no? Imágenes terribles. Y se las enseñan para burlar. Hey, mira, este es el nuevo reporte. Y se lo enseñan y es esta imagen y es así como él. Bro, o sea, y sí, creo que seguir al Señor Jesús y vivir para Él es ir contracorriente en este mundo. Incluso si tú vives en Cancún, se puede sentir esta presión dentro del trabajo, dentro de lo que haces. En el lugar en que te desarrollas, ¿verdad? ¿Cómo existe algún conflicto en ti? Porque en Jeremías había un conflicto. En Jeremías había un conflicto. Él dice de estas palabras: me sedujiste, oh Jehová, fui seducido. Más fuerte fuiste tú que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. O sea, ¿qué es lo que está diciendo él? Bueno, tu llamado ha sido muy fuerte para conmigo y me sedujiste. Y incluso la palabra seducir suena rarísimo, ¿estás de acuerdo? Seducir tiene una connotación me engañaste. Y eso es lo que está expresando Jeremías: me engañaste, Señor. Fuiste más fuerte que yo y cada día he sido escarnecido y cada cual se burla de mí. O sea, he sido puesto en un cepo, ¿no? Verso 8 dice: porque cuantas veces hablo, doy voces, grito violencia, destrucción. Dice: porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Lo que yo menciono, lo que yo digo, el mensaje que doy, me ha provocado en mí es ser afrentado y ser escarnecido. Y volvemos a lo mismo, relacionado a nosotros. Si estás viviendo para el Señor, vas a encontrar esa respuesta. Esa respuesta. Hace muchos años yo recibí a Cristo. No puedo creer que ya ha pasado tanto tiempo. Yo recibí a Cristo en el 99, ya hace 21 años. Y recuerdo que recién Dios estaba hablando a mi vida, estaba asistiendo a una iglesia en Monterrey, Dios estaba transformando mi vida. Y hubo un momento en que su espíritu me llenó y me dio el denuedo de predicar. Eso fue para mí la manifestación más clara del espíritu sobre mí. Me dio denuedo para predicar, como dice en el libro de los Hechos. Y comencé a predicarle a todos mis amigos acerca de Cristo y cómo necesitaban de Cristo. Y sí, sabían que estaba yendo a una iglesia, sí, sabía, pero nunca había sido tan frontal yo al decirles: necesitas de Cristo. Y recuerdo que un amigo me acompañaba a todo momento y era mi amigo, o sea, lo conocía ya de algunos años atrás y convivíamos mucho, pero llegó un momento en que se cansó de escucharme hablar y hablar y hablar de Jesucristo. Y me acuerdo que llegó un momento en que ya dijo: cállate, ya no quiero, ya cállate, ya no sigas hablando de eso, ya, o sea. Y recuerdo voltearlo a ver en un círculo de muchos amigos, donde yo una vez más estaba mencionando a Cristo. En ese círculo de amigos, él suelta eso, o sea, públicamente. No es que me haya tomado a un lado y me haya dicho: oye, bro, sino que enfrente de todos me dijo eso. Y recuerdo que enfrente de todos yo le dije: ¿sabes qué? Nunca voy a dejar de hablar de Jesús, nunca. Él ha perdonado mis pecados, Él me ha dado una nueva vida, nunca voy a hablar de Él. Entonces, sí, el mensaje y la vida cristiana que refleja a Cristo puede traer este tipo de afrenta y este tipo de conflictos. Señor, ¿pero qué está pasando? Señor, se están burlando de mí. Incluso llega el punto en que Jeremías dice: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. O sea, Jeremías llega al punto de ya no me voy a acordar más de él, ni hablaré más en su nombre, ¿no? También hubo otro momento, ya estando en Semilla de Mostaza yo, donde fue difícil. Te acabo de contar esta historia donde pude decirle a mis amigos en ese momento: no me voy a callar ya. Pero hubo un momento recuerdos a las afueras de Pachuca,
en un concierto que fuimos a dar como Semilla de Mostaza. Y sucedió algo que para mí causó un gran conflicto. Fuimos en un camión, íbamos todos allá. El pastor Héctor todavía no había llegado. Teníamos una banda que tocaba música y predicaba el evangelio y habían hecho este evento para ir y hacerlo. Era un evento gratuito. Pero en ese tiempo se vendían CDs, ¿se acuerdan de los CDs? Se vendían CDs y había un puesto de música cristiana pirata donde vendían la música de nosotros en discos piratas. Y la verdad es que otros chicos de la banda se dieron cuenta de esto y algunos se enojaron. Yo estaba ahí en medio de todo esto, recién convertido, tenía poco tiempo de convertido. Y de repente algunos tomaron incluso la decisión de, ¿sabes qué? Le quitaron el material que él tenía, que era pirata, y lo destruyeron. Entonces ahí comenzó a haber todo un conflicto. ¿Por qué le destruyes eso? Sé que está mal, sé que es un robo y demás. Y yo no sabía ni siquiera cómo lidiar con eso. Pero de cierta manera yo estaba ahí y algunos me veían a mí para que respondiera de qué estaba pasando. Y llegó un punto en que esta persona que vendía piratería fue con el organizador nos llamó y yo ahí estaba, de alguna manera quedé en el punto, en medio de toda esta discusión y este problema y el pirata, déjame decirlo así, el pirata decía, pero ¿por qué destruyeron lo mío? Ahora me tienen que pagar porque me destruyeron mi material y yo pensaba por dentro, pero es que es piratería, o sea, no debiste haber hecho ni siquiera eso desde el principio. Y llegó un punto en que yo llegó a haber un conflicto muy grande en mí. Todavía no llegaba Héctor y yo me fui hasta el fondo del camión y yo dije, yo no voy a salir, yo no voy a predicar a Cristo, yo no voy a hablar. O sea, no puede ser que estemos predicando a Cristo y los cristianos estén haciendo piratería y al final, pues sí, había una responsabilidad de nosotros porque destruimos ese material, no debimos de haberlo hecho, no teníamos el derecho de hacerlo, pero me conflictuaba pensar que yo estaba predicando el evangelio y que en las iglesias donde esas personas iban a estar no les iban a enseñar la palabra. No, hubo un conflicto dentro de mí que yo lloraba al fondo de ese camión, hasta que llegó mi pastor. Y todos estaban preocupados. Llegó mi pastor y se metió hasta el fondo de ese camión. Me dijo, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó? Y ya le dije, es que no puede ser. O sea, predicar a Cristo. ¿Cómo me voy a subir ahorita a cantar y a predicar a Cristo cuando estoy viendo todo esto? Y me acuerdo que él me dijo, me dijo estas palabras, conoce el Señor a los que son suyos. El Señor conoce a los que son suyos. Tú has venido para predicar el evangelio y Dios trajo tanto consuelo a mi corazón y salimos, pero llegó a haber ese conflicto en mí. Y quizás a lo mejor hay conflictos en ti, de repente así, que estás en tu trabajo, que estás viviendo este escarnio, esta burla y dices, ya no voy a decir nada. O sea, ya no voy a decir nada. Lo único que obtengo son burlas por lo que creo y por lo que hablo y por lo que predico. Y así está Jeremías, no voy a hablar. Es más, ya no me voy a acordar más de él ni hablaré más en su nombre. Pero inmediatamente dice en el verso 9, no obstante había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Jeremías sabía que su palabra estaba en el corazón, en su corazón, metido hasta sus huesos como un fuego ardiente. Y trató de apagarlo, pero no pudo. Entonces, este es el punto donde muchos de nosotros quizás nos encontramos. Sí, es muy difícil vivir mi vida cristiana en medio de donde estoy viviendo y enfrentar todas esas críticas y burlas, pero no puedo callar. Está dentro de mí como un fuego ardiente hasta mis huesos y no puedo callarme. No puedo callarme. Verso 10 dice, ¿por qué estaba en este conflicto? Porque oí la murmuración de muchos. Temor de todas partes, terror de todas partes, ¿recuerdas? Aquí Jeremías está diciendo que lo que le dijo a Pasur se convirtió al revés y ahora le decían a él, Magor Misabib, terror de todas partes. Oí la murmuración de muchos que me decían, terror de todas partes, Magor Misabib. Todos mis amigos miraban si claudicaría, denunciémosle. Y todos, dicen, miraban para ver si caía y tomaban venganza contra mí. Pero luego pareciera que se llena de fe
Jeremías. Y dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos del corazón. Vea tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Entonces Jeremías está en este conflicto, pero llega a este punto. Tú estás conmigo como un poderoso gigante. No podría dejar de hablar. Aunque hay este conflicto dentro, tengo que hablarlo y tengo que decirlo. Y eso creo que es algo que el Espíritu Santo puede hacer en nuestras vidas. Me hace recordar en el libro de los Hechos a Pedro y a Juan, cuando ellos estaban predicando el Evangelio, después del Pentecostés. Ellos se presentaban en el templo y predicaban el Evangelio y predicaban a Cristo. Y su mensaje era muy confrontador. Aquel que ustedes mataron, aquel que ustedes crucificaron, ese es Señor y Dios. Y muchos creían, pero otros, que eran aquellos que eran los principales dentro del templo, los comenzaron a perseguir. Los tomaron, los encarcelaron, los azotaron, los intimaron. Les decían, no vuelvas a predicar acerca de este Cristo. Pero ellos continuaban haciéndolo. Llegó un momento en que fueron encarcelados y un ángel les abrió la cárcel y los sacaron. Y cuando fueron a la cárcel a buscarles, ya no estaban ahí. ¿Y dónde los encontraron? Predicando el Evangelio. Y ellos los volvieron a traer, ¿no? Ese es el momento en el que uno llamado Gamaliel, si no me equivoco, les dice, y Nicodemo les dicen, ojo, no vaya a ser que estés peleando contra Dios. Y a lo mejor, o sea, si es de Dios va a permanecer, pero si no es de Dios se va a apagar ese mensaje. Pero ellos deciden azotarlos y dejarlos ir, amenazándoles, no vuelvas a hablar de esto. ¿Pero qué hacían ellos? En Hechos 5:42 está escrito lo que ellos hicieron en medio de toda esta afrenta, burla y demás. En Hechos 5, al final, dice ahí, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Creo que es una obra del Espíritu Santo en ellos. Creo que es algo, o sea, digo, definitivamente nadie le gusta que se burlen de él. A nadie. No es algo que hay en nuestra naturaleza. Búrlate de mí, no. Pero cuando estás en Cristo y cuando sabes el mensaje que tienes y sabes lo que Dios ha hecho en tu vida y sabes la esperanza que Él te ha dado y sabes el llamado que te ha hecho y te llena su espíritu, puedes continuar y perseverar dando el mensaje y predicando en el templo y en las casas. Lo hacían los apóstoles, lo podemos hacer nosotros también. Entonces, por un lado, pienso en esto. Cada uno de nosotros necesita venir al Señor y que su palabra esté en nuestro corazón como un fuego ardiente, que no podamos apagar, ¿no? Que su Espíritu Santo nos llene para enfrentar esas cosas y seguir adorando a nuestro Dios en nuestro caminar, en nuestra vida diaria. ¿Ah? Recuerdo también la historia de los hombres que iban a Emaús, que salieron de ahí en medio de la muerte del Señor Jesús y no sabían qué estaba sucediendo y salieron de ahí. Jesús los encuentra. Esta historia está en Lucas capítulo 24 y cuando se encuentran con Jesús, Jesús les empieza a hablar acerca de cómo era necesario que el Cristo padeciese y lo hizo a través de la ley de Moisés, los salmos, los profetas. Llega un momento en que ellos reconocen que es Jesús el que está hablando con ellos después de que parte el pan y el vino y de repente expresan esto. No ardía dentro de nosotros un fuego cuando escuchábamos su palabra. Necesitamos de su palabra, necesitamos de su espíritu para continuar haciendo lo que Él nos ha llamado a hacer, que es adorarle y vivir para Él. Ahora Jeremías termina aquí en un punto diciendo, Señor, tú estás conmigo y Señor, permíteme ver cómo, porque en ti he encomendado mi causa, permite que vea tu venganza de ellos, que tú trates con ellos.
Incluso llega al punto en el verso 13. Déjame continuar un poquito en el capítulo 20. Cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Y Jeremías termina en una nota así, cantad, cantemos al Señor, alabemos al Señor. Él es como un poderoso gigante que está conmigo en medio de todo esto. Y ahí podría haber acabado este capítulo y decir, listo, es suficiente. Pero no sigue así, porque estos conflictos suceden en nuestro corazón. Estas afrentas y burlas las enfrentamos. Y ahí llegamos momentos en que le adoramos y le alabamos y decimos, sí, tú estás conmigo. Pero la realidad es que muchas veces caemos en lo mismo que Jeremías cae. Porque esta es la realidad, esta es la verdad. El libro de Jeremías no me presenta a un profeta perfecto, sino checa lo que sucede ahora. En el versículo 14 al versículo 18, Jeremías dice esto. Maldito el día en que nací. El día en que mi madre me dio a luz no sea bendito. El día en que mi madre me dio a luz no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo, hijo varón te ha nacido, haciendo alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía. Porque no me mató en el vientre y mi madre me hubiera sido mi sepulcro. Porque no me mató en el vientre y mi madre hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre. ¿Por qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta. Entonces dices, ok, Jeremías estaba en un verdadero conflicto, terrible conflicto, en el que estaba hundido, inundado, sus pensamientos, su corazón. O sea, ¿cómo puede pasar de cantemos al Señor alegremente a de repente decir, ya, se acabó? O sea, hubiera sido abortado. Me hubiera sido mejor ser abortado y morir en el vientre. Es más, que el vientre de mi mamá hubiera sido mi sepulcro para siempre, ¿no? Esa es la realidad, esa es la verdad. Muchas veces nos cuesta mucho trabajo entender lo que Dios quiere de nosotros y lo que Dios nos ha llamado a hacer y vivir en un mundo que está en contracorriente de quién es Dios. Pensaba este domingo pasado mientras enseñaba en el Salmo 129, cómo el Salmo 129 describe el pueblo de Israel y todas sus afrentas y dolor y es muy gráfico. De repente dice, surcos, aradores araron nuestras espaldas, hicieron surcos en nuestras espaldas, el sufrimiento y el dolor. Y esa es una realidad. En este mundo padecemos como creyentes. Pedro nos dice, no te sorprenda del fuego de prueba que venga sobre tu vida. Y pensaba en esto, pensaba cómo el mundo y el pensamiento del mundo va cada vez más en contra de Dios. Cada vez más en contra de Dios. El mundo cada persona se siente como un mini Dios que puede decidir qué está bien y qué está mal y cómo se siente, y lo que siente gobierna sobre la verdad. ¿Qué es lo que estamos viendo el día de hoy? Un mundo, Primera de Juan nos dice, el mundo entero está bajo el maligno. Pero nosotros somos de Dios. Sabemos que somos de Dios, dice en Primera de Juan, y el mundo entero está bajo el maligno. Y esto se va, creo yo, a agravar cada vez más y más y más. Hemos vivido una época en la iglesia en nuestras ciudades de mucha paz. En algunos lugares de la sierra, en el sur de México, hay persecución para aquellos que han creído en el Señor Jesús, pero es la excepción, no es la regla. Pero ¿qué pasaría si más adelante hay una afrenta y hay una persecución? ¿Qué vamos a hacer? Jeremías vivía dentro de este conflicto. Me sedujiste, Dios, me engañaste. Y solamente soy una afrenta y se burlan de mí. O sea, lo que yo le dije a Pasur es lo que me dicen a mí. Terror por todas partes. Eres un terror por todas partes, Jeremías. Y probablemente pueda llegar el punto en el que seamos considerados así.
Seamos considerados de esa manera. ¿Y qué va a pasar? Y yo pienso en esto. Es natural que haya un conflicto dentro de nosotros. Como dije, asegúrate de permanecer en su palabra, que su palabra sea como un fuego dentro de ti, que no puedas extinguir. Y asegúrate de ser lleno de su espíritu para que así como los apóstoles y así como Jeremías, o sea, imagínate, ya los sueltan del cepo y vuelve a hablar de nuevo acerca de la destrucción que era inminente sobre Jerusalén. Así nosotros que aún a pesar de la burla podamos seguir manteniendo firme nuestra fe y nuestras convicciones frente a las personas que se burlan de nosotros en el trabajo o incluso de nuestra familia. Pero esta es la realidad. Jeremías llega a un punto en el que dice, ojalá no hubiera nacido. Ojalá no hubiera nacido. Ojalá el vientre de mi mamá hubiera sido mi sepulcro. Pero lo mencioné hace unos momentos, pero mira, déjame leerlo. Jehová dijo esto en Jeremías 1:4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, verso 5, antes que te formase en el vientre te conocí. Antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Me encanta esto, porque de repente es como, ok, Jeremías, sé que estás en un conflicto y sé que dices, ojalá me hubiera muerto en el vientre de mi mamá, pero le dice Dios, pero yo te escogí antes de que fueras formado en el vientre. Antes de que fueras formado en el vientre yo te escogí y te di por profeta. Y déjame pensarlo de esta manera. Has sido escogido antes de la fundación del mundo para adorarle y para glorificarle. Y llegará un momento en que estaremos delante de Él y nada más va a estorbar. Y el Señor será el juez de vivos y muertos, no nosotros. Y estaremos delante de Él. Porque la esperanza y la promesa de la vida eterna y de un día estar con Él se persiste y está ahí. Me maravilla pensar en esto. Jeremías está, Señor, ¿para qué nací? Y el Señor le dice, yo te escogí antes de que nacieras. Y así te lo dice a ti. Él te escogió antes de la fundación del mundo, para que estés con Él, para que vivas para Él. Entonces, no claudiques. Sí, va a haber conflictos. Sí, va a haber momentos de conflicto en tu corazón. Pero mantente permaneciendo en su palabra. Mantente en una relación constante con Dios y lleno de su Espíritu, para que con denuedo vivas una vida que le honre y le agrade solo a Él, a pesar del conflicto, de la confrontación, de las circunstancias, de las pruebas que estés viviendo. Sigas manteniéndote fiel a Él, viviendo para Él. Sé que esto solamente es una obra del Espíritu Santo en tu vida. Por eso te pido, sé lleno de su Espíritu. Ahorita vamos a orar por esto. Y por último, quizás tú no conoces de Cristo o has escuchado una y otra vez el llamado al arrepentimiento y no has hecho caso. ¿Sabes? Lo vimos muy al principio del mensaje. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Que no llegue el momento en el que no escuchaban mis palabras y se endurecieron. Escucha su palabra el día de hoy. ¿Sabes? Jesús murió en la cruz del Calvario por tus pecados. Él tomó tu lugar. Dice su palabra que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cada uno de nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Sabes qué puede ser terrible? No, más terrible que tu pecado. Porque el pecado es terrible, te destruye, destruye tu vida y destruye la vida de las personas a tu alrededor. Pero ¿sabes qué es más terrible que el pecado? Es más terrible que teniendo en el Señor a un Dios misericordioso y fiel que perdona y que está dispuesto a restaurar tu vida, que no lo hagas. Entonces, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Ven a Él en arrepentimiento, porque Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Búscale y búscale todo corazón y le encontrarás. ¿Oramos? Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por esta oportunidad de meditar en ella, Señor, y de conocer este conflicto que había en Jeremías. Y Señor, te pido por aquellos que están viviendo ese conflicto en sus corazones, en medio del trabajo, en medio de
de las circunstancias de su vida, Señor, de la dificultad de la vida. Señor, si están viviendo esto, Señor, que, Señor, tu palabra y esta historia de Jeremías pueda traerles esperanza y ánimo, exhortación. Y, Señor, gracias porque nos escogiste antes de la fundación del mundo. Eso es lo que dice tu palabra y lo creemos. Y nos has escogido de esa manera para que vivamos para ti, para que vivamos para tu gloria, para la alabanza de tu gloria. Permítenos hacerlo. Fortalécenos, Señor. Señor, trae una hambre y una sed de tu palabra constante para que cada día vayamos a ella y pueda estar encendida tu palabra dentro de nuestro corazón y que sea imposible apagarla. Y te pido, Señor, que nos llenes de tu espíritu. Llena de tu espíritu a cada uno de los hombres que están escuchando este mensaje. Trae una llenura de tu espíritu fresca, Señor, que les llene y les dé la capacidad de vivir para ti, de honrarte y glorificarte con sus vidas, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, porque tú eres fiel. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos. Me ha dado mucho gusto estar con ustedes. Bendiciones.